Huancamilca, el poder de la comunicación. En este nuevo día. 43 minutos, 6 horas 43 minutos en Ecuador continental, una hora menos tiene la provincia insular de Galápagos, las Islas Encantadas, acá en el Ecuador. 6 horas 43 minutos allá en la costa este de los Estados Unidos, que los saludamos a todos. Una temperatura de 7 grados centígrados experimenta en estos momentos la ciudad de New York. Hace frío, Pacheco. Bueno, tengo aquí en la mesa de trabajo al licenciado Diego Vintimilla, que quiere repetir de asambleísta nacional y corre por la lista 35 de Alianza País, representando a la provincia de La Suay. Buenos días, ¿cómo está usted? Bienvenido al Manso Guayas. Muy buenos días, Clever, muchísimas gracias. Efectivamente, visitando pues una vez más el Manso, la querida perla del Pacífico, y sobre todo contentos. Ayer tuvimos un evento súper potente como Revolución Ciudadana en Cuenca y creo que replica el apoyo mayoritario que tiene nuestro proyecto político a nivel nacional. Ahora, usted como licenciado en filosofía, o sea, ligado a la educación, hoy por hoy se está discutiendo mucho por parte de la oposición a Alianza País de que, por ejemplo, la Senacid no debe de ir, debe de desaparecer. ¿Usted qué dice? Mire, a mí me llama la atención que quienes no han pisado en su vida un aula universitaria ahora son los más expertos en educación superior, son quienes proponen eliminar instituciones, quienes proponen eliminar exámenes de ingreso, cuando lo que me parece que es importante es que quienes hemos estado vinculados a la Universidad Ecuatoriana, de las distintas opciones políticas, por supuesto, podamos encontrar soluciones colectivas a los problemas y a las necesidades y a los desafíos que tiene la educación superior. Pero déjeme decirle, eliminar Cenecit, como es lo que usted me pregunta, es eliminar no solamente un examen de ingreso, es eliminar toda una política pública que ha logrado que más de 10.000 estudiantes puedan estar hoy becados en las mejores universidades del mundo. Es eliminar la posibilidad de que 15.000 estudiantes, además de la gratuidad de la que se benefician en la educación superior en el país, tengan un estipendio mensual para poder cubrir sus gastos universitarios. Es eliminar toda la política pública sobre investigación, ciencia, tecnología e innovación. Entonces, no es una propuesta únicamente así, no es una propuesta muy mansita, digamos, es una propuesta que tiene por debajo también una pretensión de mantenerle al Ecuador en esta línea de la dependencia tecnológica y científica. Entonces hay que ser muy claros y esos son los retos que tenemos ahora en esta campaña electoral: defender lo avanzado, defender esta proyección del país hacia ser un país del bioconocimiento o continuar siendo el país primario exportador que siempre en el que nos han querido mantener las élites del país. Pero de pronto hacer un ajuste en la Senacid, ¿usted propondría esto? Bueno, los ajustes siempre son... A pesar de que todo es perfectible, ¿no? Los ajustes siempre son necesarios. Mire, yo he dicho, esta es la década ganada, pero jamás hemos dicho es la década perfecta, porque si hubiese sido ya perfecta, no tendríamos razón de estar participando nuevamente en las elecciones. Y es una década ganada en medio de una serie de desafíos, de una serie de retos que nos hemos ido imponiendo y también de contradicciones propias de los proyectos políticos. Y es por eso que es importante que hoy, de cara a las elecciones del 19 de febrero, hablemos sí de una necesaria reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior que nos permita hacer que esa ley sea absolutamente actual y pertinente para lo que el país necesita. Mire, hace 6 años, cuando la LOE se debatía y se aprobó, yo era el más vehemente y ferviente defensor de la necesidad de esa norma. Como hoy soy un ferviente defensor de que hay que abrir la discusión sobre esa norma y sobre la política pública conexa que nos permita garantizar todos los elementos que ya son necesarios garantizar en este momento. Mire, hace 6 años la calidad de la universidad no era la que tenemos hoy. Hace 6 años los mecanismos de ingreso no eran los que teníamos hoy. Y ojo, hay personas que tal vez en el despiste, digamos, o en lo que nos quieren jugar la cuca respecto a nuestra memoria, creerían o creen que antes existió libre ingreso en el país, cosa que no es cierta.
7 de cada 10 universidades en el país ya tenían un mecanismo de selección, además de la restricción socioeconómica que para las universidades existía en el país. Entonces hay que ser muy claros. Mire, a quien más que a mí, como expresidente de la FEUE, como vinculado siempre al movimiento estudiantil, preocuparme pues en la cuestión del acceso. A todas las personas creo que nos preocupa la cuestión del acceso, pero es igualito que a una fiesta. Mire, cuando usted le dice mañana hay fiesta, uno evalúa quién va a estar en la fiesta, si tengo condiciones para irme, cómo voy a regresar, ¿no es cierto? Una serie de cosas para decidir acceder. Entonces no es solamente yo accedo como nos planteaban hace apenas 15 o 10 años, que decían acceda usted y si tiene plata pues pase, y si quiere estudiar bien o mal pues hágalo. Yo creo que en este momento la Universidad Ecuatoriana es una apuesta también por el rigor, por la calidad académica, y en esos objetivos, en esas responsabilidades que debe tener el estudiante, la misma universidad, es importante sí discutir cómo garantizar que la U crezca para que sea proporcional al número de estudiantes que tenemos en el país. Sin duda, si uno se pone a ver el histórico de cómo ha crecido la población ecuatoriana, al menos a nivel de jóvenes, pues es evidente que ninguna institución va a dar abasto por el crecimiento demográfico que tenemos. Y eso yo quisiera empatarlo con lo que ha dicho Lenín Moreno, que es fundamental, construir 40 nuevas universidades técnicas y 2 universidades nacionales. Sin duda, con esa oferta desde el Ejecutivo y nuestro programa político, lograremos, pues sí, ampliar en muchísimo la capacidad de oferta que la Universidad Ecuatoriana pueda dar, y no solamente para las mismas carreras de siempre, sino diversificando también el patrón de formación académica, que es fundamental. Es común oír el ejemplo del abogado que terminó taxiando, ¿cierto? Afortunadamente, un ejemplo que va en disminución en tiempos de revolución ciudadana. Y no por desmerecer ninguna de las dos profesiones, pero ¿qué hace una persona que estudió Derecho realizando otra tarea? Y es porque nunca hubo una proyección respecto a cuáles son las carreras que el país necesita y cuáles son las ofertas académicas que las universidades deben generar para que los estudiantes no solamente estudien, sino que los estudiantes estudien con una proyección de futuro, y eso es importante. Y déjeme decirle, en ese sentido, aunque necesitamos tener esa proyección, bajo ningún concepto la revolución ciudadana ha obligado a nadie a estudiar algo que no quiera. Hoy en la mañana vamos a tener un conversatorio en la Universidad de Guayaquil precisamente sobre estos temas, y déjeme decirle, no he encontrado en ninguna ciudad del país, en ninguna universidad, un estudiante que haya sido obligado a estudiar una carrera que no quiera. Mire, hace 10 años, ¿qué teníamos los estudiantes que hacer? Poner todos los huevos en una misma canasta, por decirlo popularmente. Es decir, yo iba, me matriculaba, le cuento mi caso muy concreto, yo me matriculé en la Facultad de Medicina, en la Facultad de Ciencias Médicas de Escuela de Medicina, conjuntamente con 6.000 estudiantes más. Teníamos un curso propedéutico de un mes, y después de ese curso dábamos un examen. Apenas pasamos 500. Los 500 en el primer ciclo terminamos siendo 50. Eso es lo que pasaba comúnmente. Hoy el sistema de acceso lo que le permite a un estudiante es optar por 5 carreras que él voluntariamente y consultado por 6 ocasiones, si está de acuerdo con las carreras que está seleccionando, pues son las que seleccionan el sistema. Entonces, a veces... el cupo logra entrar. Y ese es el reto precisamente, garantizar que los cupos sean adecuados al crecimiento demográfico de nuestro país. Pero, vuelvo a decirlo, yo creo que cualquier persona de cualquier línea política puede tener discrepancias con el sistema, sin duda. Yo también tengo observaciones al sistema. Pero en política, no por tener discrepancias yo puedo mentir y sobre todo generar un clima de zozobra en la población. Imagínese lo que es que usted sienta que a su hijo no le van a dejar estudiar lo que quiere, sino lo que un loco por ahí le da la gana. Eso no pasa en el país. Todas las personas, en función de su mérito académico, acceden a distintas carreras. Por supuesto, por eso me refiero al mérito académico. Ahora, lo único que se tiene, el único requisito que tiene... No solo es el mérito académico, Diego, buenos días, economista, buenos días, porque resulta que hay estudiantes que tienen una calificación, qué sé yo, de más de 900 puntos y no logran ingresar.
y no logran ingresar, porque resulta que más allá de que su mérito académico sea elevado, no hay los suficientes cupos, y cuando no hay cama para tanta gente, pues las personas más allá de sus méritos se quedan sin poder estudiar lo que realmente quieren. Y esto no es político, esto es la realidad. O sea, no tiene nada que ver con la política, tiene que ver con la situación de las universidades, que no tienen la capacidad, como usted lo reconoce, para responder a los requerimientos, a la demanda sociales, ¿no? A la demanda, sí. Hablando en términos económicos. Voy a poner un ejemplo para ser muy explícito en esto. Usted imagínese los Juegos Olímpicos, ¿sí? La final de esos Juegos Olímpicos en la piscina, ¿no es cierto?, tiene 8 carriles. En esos 8 carriles están los 8 mejores tiempos. ¿Ya? La universidad sucede eso. Están los mejores. ¿Cuál es el tema? Es que no nos podemos contentar únicamente con tener los 8 carriles. En la universidad debemos procurar ampliar esos carriles, ¿sí? Ampliar, pero para que sean los mejores. ¿O es acaso que uno dice, bueno, si yo voy a la universidad, no importa cuánto saque, no importa si me esfuerzo, la universidad es un ejercicio, ¿no es cierto?, de profunda responsabilidad académica. Y es en ese sentido que debemos garantizar que los procesos de admisión estén acordes al mérito académico y también a una política pública que permita garantizar el acceso. Pero mire, vuelvo yo a insistir en esta idea. Aquí no es que alguien le deja a otro, es que cada estudiante, por supuesto. Y mire, a mí me da muchísimo gusto ver cómo los primeros Ns, los puntajes eran de 700, de 800, los mejores. Ahora el grupo de alto rendimiento, que además accede a una beca en cualquier universidad del mundo, superan los 960 puntos. Claro, entonces pues ya no hablemos de los GAR, que del grupo de alto rendimiento, que son definitivamente estudiantes destacadísimos. Hablemos de quienes no entran a ese grupo GAR y se encuentran por sobre los 900 puntos. Es una gran cantidad de estudiantes, lo cual implica que ha habido una mejoría ostensible. Que hay que reconocerlo también, ¿no es cierto? Pero por supuesto, las cosas buenas hay que reconocerlas, y también aquellas otras situaciones que están generando problemas hay que señalarlas, y eso también tienen que reconocerlos quienes detentan hoy el poder. Ahora, yo quería consultarle a usted, Diego, porque los legisladores tienen dos funciones, y usted lo conoce perfectamente. La una es crear normativas que permitan, pues, una vida plena, el buen vivir. Ustedes lo sostienen desde sus planes, sus proyectos de gobierno, pero también fiscalizar. Y yo quería saber cuál es la lectura que tiene usted sobre estos casos de corrupción que han salido, que van saliendo de a poco la información, en algunos casos sin pruebas. En otros casos aparecen denuncias bastante sensibles, y las autoridades, y me refiero al fiscal, para ser exactos, parecería que no actúa en relación a ello, y a la ciudadanía le queda un mal sabor de boca. Entonces, ¿cuál es la lectura que tiene usted sobre esto, Diego? Mire, yo sobre los últimos casos lo único que puedo sentir es vergüenza. Vergüenza porque personas que se aprovecharon de la legitimidad del proyecto político de la Revolución Ciudadana para llevar agua para su molino, sin duda. Y también creo que da vergüenza cómo se ha procurado politizar el tema, ¿no es cierto?, a tal nivel de que ya el tema de la corrupción se convierte en una novela que se la presenta por capítulos, y que cada día un poquito más, y que cada vez le echamos más morbo. Da vergüenza la situación en la que la política ecuatoriana está cayendo en respecto a la corrupción. Institucionalmente, como parte de la Asamblea Nacional y como un candidato que postula la reelección. Este momento, si yo digo no hemos hecho fiscalización, ya en campaña no tiene mucho sentido. Al ciudadano, a la ciudadana que me escucha hoy, tendrá que evaluar y decir, bueno, la Asamblea hizo o no hizo. En campaña ya no estamos para argumentar, sino más bien para proponer una serie de cosas. Y en ese sentido yo creo que la Asamblea puede hacer mucho más. Y por eso estoy planteando una reforma a la ley de la función legislativa que permita que haya un seguimiento periódico. Es decir, que las comparecencias a las distintas carteras de Estado y a las funciones del Estado no sea una cuestión esporádica, que dependa de la voluntad del legislador, sino que pueda ser una cuestión permanente, de inicio, de medio y de fin, que nos permita garantizar, por ejemplo, en el ámbito de mis funciones como asambleísta de la Comisión de Educación, no solamente llamar al ministro cuando hay algún problema o cuando suena algo, sino recibirlo a principio,
a medio y al final. Y eso permite tener una secuencialidad en la evaluación de la política pública que se está cumpliendo. Ojo, que la fiscalización no solamente es coger al corrupto, la fiscalización es garantizar que la política pública esté ceñida a la ley y sobre todo que los recursos públicos, que son los que se aprueban en el presupuesto general del Estado, estén cumpliéndose precisamente en función de eso. Porque entonces parecería que los legisladores durante este último periodo, en realidad parecería que los funcionarios públicos, con la anuencia de los legisladores, creen que, por ejemplo, un ministro, ¿a quién le debe? ¿A quién se debe? Se debe al presidente de la República. Y no es verdad. Porque el ministro es un ejecutor de política pública y se debe a la ciudadanía. Y los legisladores se supone que son representantes de la ciudadanía y tienen toda la autoridad, toda la potestad para llamarlo a rendir cuentas. Entonces, ¿usted no cree que esa realidad se ha desdibujado? Y que muchos funcionarios creen, no, yo no tengo nada que ir a decirle a esos asambleístas, yo a quien tengo que darle cuentas es al presidente, o es al ministro, o es, qué sé yo, al funcionario superior que tenga a cargo, y eso no es así, Diego. Sí, Clever y Lenny, les comento muy infidentemente, como dicen en mi barrio, unos con guitarra, otros con violín. Cierto es que quienes hemos llegado por elección popular sentimos con mucho más rigor, con mucho más peso, aquello de sentirse y de ser como somos electos por el pueblo y por lo tanto la necesidad de rendir cuentas. A veces los funcionarios públicos designados, digamos, tienen estas formas, pero déjeme decirle, en muchos de los casos, la forma en la que los medios de comunicación cubren los procesos de fiscalización, de comparecencias de los ministros, son absolutamente orientados a una agenda en las que, claro, importa mucho dónde va la Comisión de Régimen Económico o cuando va el ministro de Seguridad, pero cuántas veces se cubre las comparecencias que se tienen los distintos ministros. Entonces también es parte de una agenda en la cual hay que ser muy claros. Mire, la Asamblea Nacional ha trabajado muchísimo en temas de comparecencias e incluso una semana antes de salir al receso yo convoqué al CES y a la Comisión Interventora por un tema de la Universidad Nacional de Loja, que no tienen el mismo revuelo, digamos, que otras fiscalizaciones. Entonces ahí, claro, parece que nadie hace nada porque no se conoce, y en eso necesitamos fortalecer muchísimo la capacidad de la Asamblea Nacional, pero también con la ayuda de los medios de comunicación para que se conozca que la fiscalización no es solamente donde hay estos ruidos que pueden generar morbo, sino también la sana preocupación de controlar la política pública desde el Parlamento ecuatoriano como órgano fiscalizador también. Queremos agradecer esta mañana la presencia del licenciado Diego Ventimilla, asambleísta por Azuay, asambleísta candidato a la Asamblea por Azuay. No, candidato nacional. Sí. Asambleísta por Azuay y hoy candidato a la reelección, pero ya como asambleísta nacional por Movimiento País. Con 27 años de edad, licenciado en Filosofía, expresidente de la FEWE. ¿Es el asambleísta más joven? Sí. Es el asambleísta más joven en este momento. Dirigente nacional del Partido Comunista Ecuatoriano y representante del Ecuador al Consejo de Movimientos Sociales de El ALBA. Gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchísimas gracias y un saludo pues a los ciudadanos de Guayaquil. Le vaya bien. 7:01. Volvemos. Se inicia nuestro espacio promocional y publicitario. Vanegas es 5. Tu sombrero y póntelo.